vamos a estar ahí. Pues prepárense para lo que nos enseñó a hacer la administración de Peña Nieto. Gane quien gane, debe saber que las y los periodistas vamos a estar ahí, ¿no? Atrás de ellos como sombras, como lo que debemos ser. Bueno, gane quien gane, creo que tenemos que seguir haciendo lo mismo, ser muy críticos con el gobierno, seguir exigiendo, seguir pidiéndole muchas cosas que hacen falta en México, combate a la corrupción, combate a la pobreza, todos esos temas en los cuales no podemos dejar de exigir y continuar trabajando para mejorar este país. Gane quien gane, simplemente creo que no hay que dejar de hacer lo que hacemos y no debemos simplemente bajar la guardia. O sea, creo que lo único que debemos de hacer es no dejar de hacer lo que sabemos hacer y lo que nos gusta hacer, y por eso estamos aquí. Me parece que el error sería no hacer algo. El error sería quedarse parados y ver que hagan lo que quieran. Exigir, también tomar con seriedad la política y vernos como parte del proceso político en México. Tomar conciencia que nuestra participación es muy importante para el desarrollo de nuestro país y tomar en serio a la ciencia, ¿no? Verla como una aliada para el desarrollo social de México, ver que a partir de la ciencia justamente es como puede haber también democratización en nuestro país. Hay, yo creo, dos variantes importantes. Uno es que cada uno tiene sus propias agendas y cada quien le va a dar seguimiento a los temas que comúnmente está manejando, ya sean organizaciones social civil, activistas, y eso es básicamente identificar cuáles son los actores que estarán encargados de esas agendas y saber cuáles son, digamos, los ecosistemas en los cuales operan, quiénes son, además del gobierno, las organizaciones social civil que también están involucradas, la academia, por ejemplo, y de qué manera está operando esta red que se desarrolla con respecto a un tema en específico. La segunda es que en realidad creo que tendríamos que ir más allá de que solamente un grupo especializado y pequeño diera seguimiento a los compromisos, que finalmente son a lo que se refieren las propuestas de campaña, y pudiéramos tener un esquema de participación mucho más amplio. Gane quien gane el domingo, la sociedad debe estar informada y exigente. La agenda se debe establecer en torno al monitoreo y la propuesta de temas de interés para la agenda pública. Hoy en día son las organizaciones civiles las que pueden establecer un mínimo de coherencia y sentido a las demandas más urgentes de los ciudadanos. Básicamente, son el salvoconducto para darle voz a aquellos que no tienen voz y sufren los embates de las malas decisiones políticas. Son muchos los flancos que cubrir, así que hay mucho por hacer. Que cada quien tome una trinchera y que se construyan nuevas opciones. Poner el dedo en el renglón, salir a las calles y documentarse. Seguir trabajando, cada quien en lo que le corresponde, ya sea investigar, hacer notas, defender a víctimas, cada quien en lo que hacemos, seguir trabajando para que no haya un retroceso en lo que hemos logrado y para que sigamos adelante como país. Lo que más me gustó de las campañas fue, por un lado, que el asunto de los contratos públicos empezarán a ser un tema de crítica. Eso es algo positivo porque ahora en el siguiente tramo el empezar a hablar de una licitación directa ya no va a ser tanto el asunto de híjole, tenemos que explicar lo que es, o sea, sí lo vamos a seguir haciendo, pero vamos a también tener un entendido de que la gente ya sabe que a lo mejor no es lo más atinado que se dé una obra de tal magnitud, por ejemplo, con invitación reservada, ¿no? Lo mejor de las campañas fueron los datos del INE sobre gastos, ingresos y eventos de alrededor de 16,000 candidatos. Esta información era liberada en un Excel que afortunadamente utilizamos para crear INE Fácil. Creo que fue lo mejor de las campañas. Mucha gente que normalmente no lo hace se metió de lleno a la problemática, a las noticias, se puso a leer, se informó, se metió en iniciativas, es decir, personas que normalmente dicen a mí no me gusta la política o a mí me aburre o el activismo fuchi. Esas personas
se metieron y se comprometieron de lleno a hacer algo diferente. Los memes, lo mejor fueron los memes, dado que durante todo el periodo electoral no se modificaron las preferencias en las encuestas. Eso quiere decir que lo más benéfico para todo el mundo fueron los memes. ¿Qué fue lo mejor de las campañas en cuestión de ciencia? Bueno, que por lo menos estuvo dentro de la agenda, se habló pero muy escueto, pero bueno, por lo menos estuvo presente. El uso de herramientas interactivas con la ciudadanía. Me parece que esta parte de buscar la opinión de los ciudadanos, de alguna u otra manera tratar de incorporarlas a las plataformas, aunque no del todo de forma adecuada, pues ha sido una variante y una innovación. Tatiana Cloutier. La iniciativa ciudadana fue el recurso más valioso en este proceso electoral. Surgieron proyectos que merecen mayor proyección, continuidad y atención. Considero que más allá de las elecciones, lo que cambiará al país es la participación ciudadana, y si esta se combina con la tecnología, se podrán establecer proyectos de gran alcance. Verificado 2018, Red Rompe Miedo, INE Fácil y Oráculos muestran lo que se puede hacer con creatividad, un poco de recursos y muchas horas de pasión. Así que esperemos que se sumen más personas y continúen innovando en otros temas como protección civil, seguridad pública, recolección de basura, gestión del agua, entre muchos otros. La etapa de gobierno que comienza genera muchos retos que solucionar. Ver tantas personas activas en redes sociales, verificando información e incluso mis familiares en WhatsApp. Los esfuerzos por verificar información y combatir las noticias falsas. Lo peor de las campañas sí creo que fueron todas las mentiras que hubo de parte de los candidatos. El cinismo de los candidatos al momento de decir abiertamente en televisión datos falsos, creo que fue lo más detestable porque pues es dinero mintieron con dinero público, mintieron con la situación de vida de la gente y mintieron con lo que hicieron mal. Y pues quién sabe cuánta gente se habrá dejado llevar por eso. Dos cosas. Creo que sigue siendo demasiado el gasto de los partidos políticos en las campañas, sobre todo si tomamos en cuenta que el 43% de la población en México se encuentra en pobreza. Creo que es nefasto gastar esas cantidades cuando tienes a tu población así. Y lo segundo peor creo que fue la dificultad para encontrar la información de proveedores en el sitio del INE. Creo que el INE necesita una ayudadita. Si me están escuchando, háblenme. Las noticias falsas y también la poca información que mucha gente tenía, pero digamos de manera voluntaria, es decir, como la falta de una cultura de la información, donde la gente no abre las notas que ve, se basa en los encabezados y no contrasta la información, no ve de dónde es la fuente. Pues vaya, toda esta problemática de la cual surge la iniciativa de verificado, por ejemplo, toda esta para mí es una de las peores cosas que se vio en las elecciones. Al menos a nivel local, me refiero al distrito en el que está San Martín, es que salvo los 2 o 3 candidatos más conocidos, las demás campañas fueron invisibles, no existieron. De hecho, no sé si algunos declinaron, no tengo información. Seguro en la boleta habrá varios cadáveres ahí. Bueno, pues que no hubieron propuestas concretas, se divagó mucho en cuestión de ciencia, fue muy poco de lo que se habló de ciencia cuando es uno de los temas principales para el desarrollo social, económico y político de México. Las campañas es que desafortunadamente no salieron del molde tradicional en el cual están diseñadas desde más o menos hace unos 20 años. La idea de que las propuestas por las propuestas van a funcionar, tiene un sustento técnico detrás. La particularidad también de que los candidatos no saldrían mucho del molde de ser figuras de representación de algún tipo de ideal. Y sobre todo que las campañas nos dejan con muchas dudas sobre cuál puede ser el futuro real que puede deparar para cualquiera de los 4 candidatos que pudieran ser electos. La propaganda televisiva
Las propuestas de campaña fueron inconcisas y endebles, y no solo me refiero a candidatos presidenciales, sino a casi cualquier candidato que no pudo determinar en qué ámbito están sus responsabilidades. Lo mismo les da tener una agenda ejecutiva compitiendo por un puesto legislativo que prometer solucionar problemáticas federales desde el ámbito local. Si algo queda claro en estas elecciones es que el modelo federal no existe porque no se practica. No existe claridad que las autoridades federales se deben hacer cargo de lo federal, las estatales de lo estatal y las municipales de lo local. Al final, los resultados de las elecciones se traducen en un embrollo donde todos atacan desordenadamente las mismas problemáticas y se gastan recursos inútilmente, o ni siquiera están en posibilidades de cumplir sus promesas de campaña. Las muertes de candidatos y periodistas. La violencia y los asesinatos de candidatos. Los 4 candidatos quedaron a deber en transparencia. Recuerdo muy concretamente el caso de Andrés Manuel. Él decía que pues quería que se acabara la simulación refiriéndose al INAI. Pero creo que y preocupa porque nunca dijo pues cuál era su propuesta, ¿no? Y creo que hasta el momento no la ha dicho, y pues de los otros 2, de mí, de Anaya, bueno, del Bronco, pues de los otros 3, no recuerdo que hayan tocado un tema al respecto del funcionamiento del Instituto de Transparencia. Entonces pues vamos a ver, o sea, Mir sacó lo de su 7 de 7, pero pues Aurelio Nuño nunca la sacó, ni siquiera la 3 de 3. Entonces pues no sé, creo que sí nos quedan a deber una propuesta de qué es lo que va a pasar con el Instituto de Transparencia, si uno de los candidatos considera que no debe seguir así, no nos dijo qué, y los otros pues ni siquiera emitieron alguna crítica, ¿no? Creo que eso faltó. Propuestas, muchas propuestas, creo que nos quedaron a deber mucho, el nivel se vio muy bajo, nos quedaron a deber que dejaran de gastar tanto dinero, que fueran más transparentes en sus recursos, en sus ingresos, en sus gastos, y creo que seguimos teniendo candidatos que no son tan cercanos a los ciudadanos. Quedaron a deber muchísimo en cuanto a propuestas y en cuanto al respeto al electorado. O sea, está bien las bromas, están bien, digo, es parte pues de México, ¿no? De nuestra esencia de mexicanos y mexicanas, pero me refiero a seriedad en cuanto a respetar que quieren ocupar un cargo que representa a la gente y que en ningún momento demostraron, prácticamente nadie, no demostraron ese respeto por el cargo. Reportar sus gastos quedaron al deber. Rara vez se espera mucho de los candidatos, no se espera una explicación coherente y menos a nivel municipal, no se espera que regalen gorras, sombrillas, playeras, que tal vez lleven algún grupo musical, pero la verdad es que yo hubiera esperado que hubieran reportado sus gastos, ¿no? A nivel local. Sepa por qué no lo hicieron. Quedaron a deber propuestas concretas, quedaron a deber que hablaran de ciencia, que se informaran sobre las problemáticas reales en cuestión de ciencia y que vieran a la ciencia como una aliada, ¿no? Eso también faltó ver cómo usar a la ciencia, la divulgación científica, el conocimiento para el progreso del país. Los candidatos quedaron a deber, sobre todo, explicarnos por qué y de qué manera van a funcionar sus propuestas y cómo estas están organizadas más o menos dentro de un marco integral y no necesariamente dentro de las ocurrencias que clásicamente suceden dentro de las campañas. ¿Qué quedaron a deber los candidatos? ¿Propuestas? En materia de seguridad, no existió una propuesta seria que trate el tema de prevención de la violencia, combate al crimen, procuración e impartición de justicia, así como de reinserción social de una forma integral, sino que los posicionamientos quedaron excluidos a una de estas temáticas y tomando un enfoque meramente punitivo o solo de prevención. Resulta una incógnita saber qué pasará con el país en materia de seguridad y justicia. Podemos saber qué línea tiene cada candidato, pero sigue siendo un volado en el aire. Agenda para las mujeres.
propuestas en materia de transparencia y en general explicar cómo iban a realizar todo lo que proponían. Aunque fue cansado, creo que pudimos responder como lo que somos, ¿no? Como periodistas a la sociedad que desconfía mucho de lo que le dicen. O sea, eso creo que nos queda muy claro, que confianza ciega no hay a sus candidatos, y ante eso creo que los periodistas estamos respondiendo como debe de ser. Lo más valioso que deja este proceso electoral es el modo que agarramos los periodistas para contrarrestar todo lo dicho por los candidatos. Pues bueno, quien haya seguido el caso de Sin Embargo se dio cuenta de los trabajos que publicamos ahí. Obviamente estuvo el surgimiento de Verificado, que también pues fue un ejercicio bastante afinado, ¿no? Y lo que recalco de estas experiencias que estuvimos viendo es la manera en que se hizo periodismo. Aparte de que se hizo a muy buena velocidad, y eso de verdad que cuesta, creo que de lo que hicimos uso fue de los datos duros, de los datos abiertos y de los datos públicos. Entonces eso es muy difícil de contrarrestar, y pues a eso se enfrentaron los candidatos que estuvieron diciendo verdades a medias o mentiras. Sigo pensándolo, tal vez en un mes encuentre qué aprendí en estas elecciones. Decirlo, creo que no hay una, creo que serían muchas, pero creo que es muy pronto para saber. La lección me parece que es que ahora el internet es más relevante. Y con el internet, otra cosa que se hace relevante con las campañas es el humor. Supongo que aunque no te dice cómo van a gobernar, ya no pueden como estar cubiertos con este manto de seriedad. Ningún candidato, ¿no? Algunos tienen más capacidad que otros para ser graciosos, pero al parecer todos lo intentaron. Creo que es importante también la visión de ciencia, que se piense a la ciencia como un proceso de democratización, es decir, que la gente también se incluya en la toma de decisión de la ciencia y que también puedan dar su opinión respecto a la ciencia. Ante todo, que no hay soluciones sencillas, que se requiere una ciudadanía mucho más crítica de lo que ha habido, que a pesar de que hay centros de análisis e investigación, organizaciones de sociedad civil que dan seguimiento a temas puntuales, se requiere que la sociedad misma, fuera de estas organizaciones, pueda retomar los puntos críticos y pueda hacer por ella misma un balance y exigir más allá de pues lo que tradicionalmente se está proponiendo. La importancia de la toma de decisiones informadas. Me quedo con que la desinformación y la manipulación de la opinión pública llegó a las redes sociales. Hoy más que nunca es importante verificar los datos, hacerse responsable de lo que se comparte y afinar el ojo crítico con el que se miran los medios de información digitales. En este proceso se notó más la presencia de las agencias de marketing digital, las cuales se sienten dueñas de los procesos electorales al influir tanto en la agenda política. Por ello, hay que combatir esas malas prácticas contra la democracia para que esos espacios de libertad de expresión continúen perteneciendo a las personas. Vivimos en un país destrozado por la violencia y la corrupción. A los medios de comunicación todavía les falta mucha legitimidad porque muchísima gente sigue creyendo en noticias falsas y no corrobora las fuentes y cree más en una publicación de Facebook que en una nota o un reportaje en un medio.